Joe Biden recibió en Washington a los mandatarios de México, López Obrador, y Canadá, Justin Trudeau, con miras a reactivar los lazos regionales, pero sobre todo la integración económica. Recordemos que la primera cumbre trinacional se dio con Vicente Fox en la presidencia. Luego tuvo un momento, una recaída cuando el presidente Donald Trump decidió no establecer estas reuniones, primero porque tenía una diferencia brutal, menospreciaba profundamente, era clarísimo que menospreciaba profundamente a Enrique Peña Nieto. Y con Justin Trudeau también tenía diferencias muy fuertes. El último encuentro que tiene Enrique Peña Nieto con un presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá es en 2016. Es entonces cuando se da aquel famoso saludo, ¿te acuerdas? Donde Peña nos hace. Claro. A ver si lo sí, por ahí. Supuesto que lo recuerdo. La comitiva del presidente López Obrador arribó esta tarde a Washington para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. Fueron recibidos el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. 5 años después de la última reunión. 3 presidentes cuya popularidad en casa necesita un empujón. Los 3 están dañados, los 3 están por debajo. El Joe Biden trae una aprobación del 44%. Justin Trudeau trae una aprobación de 45%, apenas un puntito arriba de Biden, una desaprobación de 49% que se repite en ambos. Y el presidente López Obrador llega con la mayor aprobación, 65 puntos de aprobación, y la desaprobación es poca, es de 26%, Álvaro. Es una aprobación altísima. ¡Es un honor estar con Obrador! Los números de aprobación generan mucha molestia. Han llegado de todo el país, llenos de esperanza y también de indignación. Pedirle al mandatario mexicano que interceda por ellos. Que le pida que por favor esta reforma de migración se lleve a cabo. López Obrador ya se comprometió a hacerlo. Aunque está consciente de que la legalización está en manos del Congreso, prometió exhibir a quienes le den la espalda a los inmigrantes. Lo vamos a dar a conocer desde aquí. Tengo ese compromiso con nuestros paisanos migrantes. Biden no tiene fuerza política, será muy presidente de Estados Unidos, pero el respaldo popular que tiene no lo hace un presidente que pueda tomar decisiones de maltrato, por ejemplo, al presidente de México, sobre todo teniendo en México un respaldo como lo tiene, pero teniéndolo también en Estados Unidos, ojo, que ya es un voto muy importante el de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos. Sostuve que iba a plantear nuestro beneplácito por su iniciativa para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Pero más allá de las tensiones, ¿cómo pueden beneficiarse los 3 países de una colaboración económica que afiance la recuperación? Es el presidente de México, no el de Estados Unidos, no el de Canadá, el que dice aguas, porque en 30 años los chinos nos van a barrer. La integración económica con respeto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. Además de inmigración, el otro tema clave en esta cumbre de América del Norte es el de la salud post-pandemia, las vacunas y los refuerzos que los 3 líderes esperan ayuden para mantener las fronteras abiertas. It's an honor to welcome our 2 closest neighbors to the White House today, but we have to drive an inclusive economic recovery
and make sure all of our people share in the benefits. We are three countries with extremely strong ties between our people, with our visions and values for the future. Es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo. Están marcados por cambios hasta de la forma como se refiere Estados Unidos a México. Dice Biden, ya no va a seguir siendo nuestro amigo del sur. Y por eso Biden no hay ningún problema con que él diga, bueno, pues somos iguales, no solamente somos buenos vecinos, somos más que buenos vecinos. Gran presencia y gran discurso del presidente López Obrador en Washington, por cómo manejó las formas y el lenguaje, por el contenido de los mensajes, por la lectura que hizo del momento, por la lógica que tuvieron sus palabras, por el diagnóstico, por el pronóstico, por la propuesta. En términos generales, yo creo que fue muy buena la cumbre. El mejor de los discursos que yo he escuchado del presidente López Obrador. Presidente Biden, primer ministro Trudeau, seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes de adversidad y desafíos. Pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez, ya lo vio usted, vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador en Washington y para eso hemos invitado a distancia a Vicente Serrano. ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte. Te saludo, Jonathan, un gusto, a tus órdenes. Y aquí en la mesa de casa, Violeta Vázquez. Violeta, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Y Manuel Borbolla. Manuel, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gusto estar aquí. Leí por ahí en Twitter una frase que me pareció bien interesante y quiero empezar con ella y a ver, de ahí nos vamos comentando, que le había ido muy bien a Biden y al primer ministro de Canadá para no hablar español, ¿no? Entonces siempre regularmente se dice lo contrario con la cuestión del idioma, porque hasta en eso como que hay esa diferencia, ¿no? De que el presidente de México tiene que hablar en una cumbre, sea con sus pares norteamericanos o en la ONU, tiene que hablar en inglés, ¿no? Y entonces le fue bastante bien a los dos pares de Andrés Manuel López Obrador para no hablar español. ¿Cómo lo viste de inicio esta cumbre? Con la parte de que veníamos del éxito que había tenido en Nueva York y ahora en la Casa Blanca, en Washington. ¿Cómo viste tú, Violeta? Bueno, yo creo que hay dos puntos que destacar. La primera es que lo que vimos fue, de nuevo, ¿no? Un presidente que no se amilana. Por primera vez, México tiene un presidente que no se amilana para poner puntos en las agendas de, pues, en estas cumbres trilaterales o, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad la semana pasada. Y claramente los puntos que estaba poniendo López Obrador, sabemos que eran de él porque los trató desde la CELAC, ¿no? Y los vimos en su discurso, que tienen que ver con fortalecer el mercado regional, por un lado, y segundo, la reforma migratoria, ¿no? La otra cosa que yo creo que hay que destacar es que estas muestras de apoyo que recibe en las calles cuando llega, tanto en Nueva York como en Washington, pues son el reflejo precisamente de que él va a defender los intereses de los migrantes y los migrantes pues van y lo apoyan, ¿no? O sea, por eso cuando lo rodean se oye tanto que le dan las gracias y le dan las gracias, ¿no? En parte es por eso, en parte también es porque ha mejorado las condiciones de los familiares de esos migrantes aquí en México. Entonces me parece que por primera vez tenemos ese presidente, a pesar de una campaña que ha habido, una campaña permanente que existe en México, que se empeña en presentar a Andrés Manuel López Obrador como un improvisado, como un pedestre, como, ¿no? Uh-huh. Y lo que fue a mostrar ahí, pues es que es un estadista, ¿no? Y que, digamos, estos argumentos del autoritarismo y de que él impone sus agendas con manotazos en la mesa y que es un rijoso, pues se caen todos porque no puedes decir eso, no puedes decir que fue a imponer su agenda a manotazos en una cumbre con dos jefes de Estado como Biden y Trudeau, ¿no? Bueno, sí, no a manotazos, pero la agenda, por ejemplo, de cómo va a ser la parte de desarrollo para Centroamérica, no es por primera vez la política que dicta Estados Unidos, sino es la política que está dictando México y que está dictando el presidente Andrés Manuel. ¿Tú cómo viste, Manuel, al presidente en Washington? Pues creo que le sienta muy bien Washington en general. O sea, la oposición decía que no, y mira.
cada vez que ha ido, pues regresa fortalecido, ¿no? O sea, desde el apoyo popular que tuvo con la gente, con los migrantes allá, que ya te habla de un fenómeno de masas, pues, inédito. O sea, yo no recuerdo imágenes similares de mariachi yendo a celebrar la llegada de López Obrador a Estados Unidos o de un presidente mexicano a Estados Unidos. Pero va mucho más allá también, no sé, porque como lo mencionas, es la primera vez en mucho tiempo, al menos, no sé si la primera vez como tal, pero en mucho tiempo, que un presidente mexicano pues pone algunos puntos sobre la mesa y no nada más se conforma con seguir el mandato de Estados Unidos o ponerse de tapete de Estados Unidos, que había sido pues ya una constante y de manera muy marcada en los últimos 3 sexenios, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Vicente Fox. Pues fue completamente ponerse de tapete a las órdenes de Estados Unidos a lo que mandara, ¿no? Entonces yo creo que parte del respeto que ha ido construyendo López Obrador como líder a nivel latinoamericano, pues se ha traducido también en un respeto con sus pares de América del Norte. Entonces, como bien lo mencionas, justo cuando se da la cumbre, se anuncia también por esas mismas fechas o días el hecho de que se empieza a implementar el programa de Sembrando Oportunidades, como le pusieron, en Honduras, que es la propuesta de López Obrador y ya también lleva financiamiento estadounidense, ¿no? Entonces, es una muestra muy palpable de que se están tomando en consideración y se están llevando a la práctica algunas de las propuestas que ha puesto López Obrador sobre la mesa para contener el fenómeno migratorio, que es el principal tema de la reunión, además de la cooperación económica y que también empieza a jugar sus fichas geopolíticas con este asunto de que hay que contener el crecimiento de China mediante la integración regional y demás. Es decir, sin pelearse con China, que también vimos a Xi Jinping mandando un mensaje durante la cumbre de la CELAC, que tenía un matiz más antiimperialista en esos términos, en el contexto latinoamericano, sin pelearse con China como tal, pues dice, pues al final de cuentas compartimos una gran frontera con Estados Unidos, tenemos muchos temas en común y nos conviene más cooperar que asumir una posición de vasallaje, ¿no? Entonces creo que eso se debe en gran parte pues a la fortaleza que tiene López Obrador con la legitimidad de los altos niveles de aprobación que tiene y el hecho de que por primera vez en mucho tiempo pues es un presidente legítimo y sin problemas de legitimidad, y ese tipo de fortalezas se traduce en una mayor presencia a la hora de poder discutir y de poner sobre la mesa algunos puntos con sus pares a nivel internacional. ¿Tú cómo ves, Vicente, este éxito del presidente? ¿Le apostaba la oposición a que fracasara con Trump porque fue una era bastante complicada? Después con Biden también, porque no lo felicitó cuando la oposición quería que se le felicitara, cuando todavía no era oficial su triunfo o las instancias legítimas de Estados Unidos no habían confirmado el triunfo, y apostaban a que se iban a pelear, incluso que lo iba a regañar Biden al presidente López Obrador. Pero ¿a qué le atribuyes tú que el presidente ha tenido un gran éxito y un gran entendimiento con Trump y ahora con Biden? Que en esta ocasión con Biden ya hay un fruto, como dice Manuel, específico. Son, me parece, de inicio $30 millones, pero según la Casa Blanca dice, esto es el inicio de esta relación, del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador que va a trazar con Biden para el desarrollo en Centroamérica y del sur de México. ¿A qué le atribuyes este éxito con dos distintos presidentes como Trump y con Biden? Pues a las circunstancias, los tiempos los está midiendo perfectamente y las circunstancias también. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho respeto lo digo, un viejo lobo de mar que deja demostrado en Washington que sabe jugar con los tiempos en política. ¿A qué me refiero? Déjame rescatar, por ejemplo, del New York Times, de cuyas páginas pidió Enrique Krause una mano dura de Biden, que ayudara a México. Hace no mucho tiempo, recuerden que el propio Enrique Krause pedía esa mano dura de Biden. Bueno, del New York Times, el equilibrio de poder entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos ha cambiado debido a las circunstancias. Los funcionarios mexicanos saben que pueden afectar a la administración Biden y saben que la administración Biden lo sabe. ¿Por qué? Porque México es jugador fundamental para poder solucionar los problemas, la crisis migratoria que tiene Estados Unidos. Sin México, Estados Unidos no va a poder solucionar esta situación de los haitianos tratando de llegar a Estados Unidos o de nuestros hermanos centroamericanos. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta precisamente
a esas circunstancias en estos tiempos cuando dice: ustedes necesitan mano de obra, ustedes tienen crisis en Estados Unidos y en Canadá, nosotros tenemos a los trabajadores. Es tiempo de un plan migratorio para ordenar y regularizar a estos hermanos y hermanas, a estos héroes y heroínas mexicanos y mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos sin papeles. Y ya lo mencionaban ustedes, este gran respaldo que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador es el resultado de esa conexión que tiene con la gente de a pie, con la gente de abajo. Y que no se nos olvide que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos son afectados por esos gobiernos neoliberales, esos gobiernos de Salinas de Gortari a Peña Nieto, que los obligaron a irse de sus lugares de origen buscando mejores oportunidades o por cuestiones de seguridad, sobre todo en tiempos de Calderón. Así que estos mexicanos ven en Andrés Manuel López Obrador ahora una esperanza para México, para poder regresar y vivir el que platicaba con muchos hermanos en la cobertura que hicimos para Sin Censura, el sueño mexicano, y también para Estados Unidos, que se sienten representados sin simulaciones, sin discursos vacíos, se sienten de alguna manera respaldados, que el presidente de México, el presidente del país que los vio nacer, viene y dice: aquí estoy y respaldo, aquí estoy y sostengo, aquí estoy y no me olvido de ustedes. Y no solamente en discurso. Yo discutía, vamos a ser sinceros, con un organizador comunitario de estas organizaciones que reciben mucho dinero de presupuesto, y me decía: es que no se ha reunido con la comunidad migrante López Obrador. Y yo le preguntaba: ¿y para qué quieres que se reúna el presidente como se reunía Calderón? ¿Qué logró Calderón con sus reunioncitas comunitarias cuando fue presidente? Nada. ¿Qué logró Peña Nieto? Menos. Ni se reunió con la comunidad cuando fue presidente. Bueno, pues creo que ahí radica mucho del éxito, desde mi perspectiva, de lo que vino a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero que empecemos a analizar en esta ronda el discurso, Violeta, del presidente, lo que habla, porque no sé si se dieron cuenta o lo vieron, pero cuando habla Biden, de repente me dio la impresión de que andaba medio perdido. Cuando habló Biden, habló de que ya van a empezar a vacunar a niños de 5 años en adelante en Estados Unidos. Habla como una cuestión muy local. Cuando habla el primer ministro de Canadá, sí habla más o menos de que son amigos, lo que siempre se dice muy de etiqueta, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en realidad el tema que se tenía que hablar en una reunión de esa naturaleza. Entonces me parece que también es importante hablar de cómo lo viste tú, porque además hay un punto: cómo lo vio los medios hegemónicos el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo vi ahí como una separación, pero también de decir: ay, es que fue un discurso bien neoliberal, ¿no? Decían, fue un muy buen discurso porque fue un discurso neoliberal, por esta parte de lo que decía de China y la integración de Norteamérica. ¿Cómo viste tú el mensaje del presidente? Mira, yo creo que hay una cualidad de López Obrador de la que casi no se habla, y que él mismo no suele destacar cuando habla de las cualidades de un buen político, ¿no? Que, bueno, siempre dice que los buenos políticos tienen que ser honestos y tienen que vivir en la medianía, pero no habla de algo que él tiene, que es esa capacidad de negociación. López Obrador es un político muy eficaz para lograr grandísimos consensos, y la prueba más fehaciente de eso fue su triunfo avasallador del 2018, que fue el resultado de hacer consensos incluso con partidos impresentables y lo que tú quieras, pero o sea, así es como opera López Obrador. Y obviamente pues en esos consensos pues hay algunas, digamos, tiene que transigir en algunas cosas, eso es lo normal, ¿no? Entonces me parece que otra vez vimos la muestra de ese político que puede resolver conflictos, llegar a consensos, ¿no? Y convencer a la gente de adoptar, como decíamos hace rato, los puntos de su agenda. Una cosa interesante que mencionaba Manuel es cómo logra López Obrador, tanto aquí como en esa cumbre, como en la CELAC, etcétera, logra conformar unidades, ¿no? O unificar, digamos, actores, siempre identificando un adversario externo, que es una fórmula
pues no sé, como hegeliana muy típica para traer unidad, ¿no? Entonces, en este caso, el adversario externo no es China, porque pues tampoco va a crear una crisis diplomática con China, pero sí es el liderazgo comercial de China, ¿no? Y creo que en esa fórmula ha encontrado la manera de justificar y de promover una unidad regional tanto hacia América Latina, que fue lo que hizo en la CELAC, como hacia Norteamérica, ¿no? Con México, como diría mi amigo Sergio Silva, como una bisagra entre los dos mercados. Entonces, me parece que eso es una de sus grandes movidas, se podría decir que discursivas, ¿no? Pero también ideológicas, ¿no? De identificar un enemigo externo, un adversario, le llamaría él, externo, para poder convocar la unidad interna. Y creo que esa es parte de su gran habilidad para lograr estos consensos, ¿no? Sí, incluso él dice, ¿por qué no se hace en Norteamérica lo que se consume en Norteamérica? ¿No? Que es una de las premisas que me parece que son importantes, que además él lo habla en lo nacional. ¿Por qué no se consume o por qué no se abastece de gasolina con lo que se tiene aquí en México y se tiene que estar comprando en el extranjero? Es esa fórmula. Manuel, ¿se puede ser el hermano mayor de América Latina y a la par en una cumbre como esta tan importante en Washington pedir la integración de Norteamérica? ¿Cómo juega el papel del presidente como alguien respetado en la región de América Latina, con una gran esperanza de todos los países latinoamericanos? Y por otro lado, pedir ante sus pares norteamericanos que se integren cada vez más para justamente combatir o hacerle frente a una amenaza que es una amenaza como queramos verla. O sea, China en cuestión industrial es una amenaza para los intereses de Norteamérica. Yo no sé hasta qué punto sea como tal una amenaza China a los intereses de Norteamérica. En el caso de Estados Unidos sí me queda muy claro. Pero en el sentido de comercio hay cifras que sí apuntan a que sí está ganando cada vez más terreno de lo que antes era Norteamérica. El terreno, porque al final de cuentas China se convirtió en la fábrica del mundo, ¿no? Es como el resultado del neoliberalismo. A final de cuentas, en esta lógica de maximizar ganancias, las empresas estadounidenses y europeas pues trasladaron su planta industrial a China, que creció desproporcionadamente, y ahorita ya es todo un tema. Y creo que el tono y la manera en que López Obrador puntualizó este asunto, incluso por ahí mencionó, hay que contener el crecimiento comercial y económico de China para que no sea necesaria la tentativa de usar la fuerza en contra de ellas. Es decir, implícitamente y muy bajita la mano también viene una crítica hacia este choque entre Estados Unidos y China, y dicen, bueno, para contener esto, pues mejor que sea por la vía económica y comercial, productiva, más que por el uso bélico, ¿no? Entonces creo que hasta en esos pequeños detalles tuvo mucho acierto López Obrador. Y luego menciona una propuesta de implementar el modelo de sustitución de importaciones a nivel Norteamérica, que recordemos, ese modelo de sustitución de importaciones fue la base de lo que se conoció como el milagro mexicano de la década de 1940-1970, es decir, ese modelo fue el que permitió el mayor crecimiento económico en la historia de México, en los 200 años del México independiente, y es curioso cómo ese tema que pues, podría parecer muy casero, muy del contexto nacional, pues López Obrador lo lleva a esta agenda regional en Norteamérica, y que realmente pues, las propuestas pues más interesantes surgieron de López Obrador, no surgieron ni de Biden ni de Trudeau, que se quedaron mucho pues como en el rollo retórico, en la diplomacia, en mantener el protocolo, y sí posicionando algunos temas como el que mencionabas de las vacunas, pero que realmente pues el que pone la mira de hacia dónde debe de apuntar la región es un presidente mexicano y no un presidente estadounidense o canadiense, y eso ya también hace diferente a esta cumbre. Más allá de que muchas veces, también hay que decirlo, se quedan en mucho rollo y pocas nueces, ¿no? Pero parece que pues al menos en las formas ya hubo un cambio respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, incluso el presidente lo dice, ¿no? Que ya basta de esta retórica de nada más estar hablando y dejarlo en discursos y ahora sí ponerse a trabajar. Vicente, el discurso del presidente López Obrador, o lo que planteaba, es lo más neoliberal del presidente que ha tenido en sus años de presidente de la República. Bueno, depende a quién se lo pregunte, si a Claudio X González, autoproclamado de izquierda, no, perdón por el chascarrillo, ¿no? Pero carambas, creo que estas cosas son las que convierten a la oposición en una caricatura
de sí mismos, ¿no? El que hable de un neoliberalismo abierto del presidente Andrés Manuel López Obrador en un discurso en la Casa Blanca, no entendiendo la dimensión social del tema migratorio, no entendiendo incluso la dimensión de no seguir estigmatizando a los migrantes, de ver por los más vulnerables. Yo vi a un presidente Andrés Manuel López Obrador siendo Andrés Manuel López Obrador. Sí, un discurso más refinado, más directo, más concreto, tal vez por los tiempos o por el escenario, pero yo no vi a un Andrés Manuel López Obrador diferente. Al contrario, yo vi a un Andrés Manuel López Obrador congruente con lo que ha planteado. Yo no vi a un Andrés Manuel López Obrador haciendo una propuesta diametralmente opuesta a lo que ha dicho. De hecho, cuando habla de economía, cuando habla de integración, dice respetando la soberanía. Sí se puede conseguir el desarrollo respetando las soberanías. Y yo coincido con Manuel, creo que el que puso los temas sobre la mesa, el que marcó agenda, al menos públicamente, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprovechó la oportunidad. Ahora sí que, como diría un comentarista deportivo, la tenía, era suya y la dejó ir. No, Andrés Manuel López Obrador la tenía, era suya y metió gol. Eso es lo que yo te puedo decir. Desde este lado de la frontera, en estos momentos me encuentro en Chicago. Creo que aquí también viene un debate importante después de esta cumbre trilateral. Si lo de buscar opinar, incidir en un proceso tan interno como el debate migratorio en Estados Unidos nos va a llevar también a ver una diferente campaña de hasta cabildeo, ¿por qué no decirlo?, del propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o se quedará en eso. Hay, creo, un gran campo, hay una gran oportunidad, si se va en serio con este cabildeo, para abordar temas de interés binacional, insisto, haciendo cabildeo acá, en Estados Unidos. Ahora, la parte de la oposición, decía Manuel que cada que sale, que con estos viajes a Washington o a Estados Unidos regresa el presidente mucho más fortalecido. ¿Cómo queda la oposición que desde el principio le apostó a que le fuera mal con Trump y que le fuera mal con Biden, sobre todo por el tema coyuntural de la reforma eléctrica, que hasta ahorita no sé si se sepa si se tocó ese tema? Habían dicho a ciertos medios de que sí se iba a tocar, otros decían que no. El presidente mismo dijo, si preguntan, les contestamos y les aclaramos. Pero ¿cómo queda la oposición después de la visita Andrés Manuel a Estados Unidos, a Nueva York, después a Washington? ¿Cómo queda con ese mensaje de que, por un lado, el fracaso, de que querían que Biden lo pusiera en regla a las normas internacionales que ellos quieren? ¿Cómo viste que quedó la oposición después de estos dos viajes del presidente? Pues como siempre queda como payasos, ¿no? O sea, por ejemplo, me estaba preguntando no sé si se le fue el internet a León Krause, pero ¿te acuerdas del felicitómetro, no? Que se la pasaba contando los días. Sí. Ya pasaron 4 días y no lo ha felicitado. Esto es una crisis. No, o sea, ya pensaban que iba a haber una invasión porque no había felicitado en el minuto 1 a Biden. O, por ejemplo, también las otras profecías que surgieron cuando López Obrador pidió que se cesara el bloqueo contra Cuba, ¿no? Otra crisis diplomática con Estados Unidos. Pues nada de eso ha pasado, como siempre, como casi todas las profecías de la oposición, eso no se ha cumplido. Lo de la reforma eléctrica hoy disipó un poco esa duda en la mañanera, ¿no? Decía, en la bilateral con Trudeau sí habló del tema de la reforma eléctrica. Dice, le expliqué cómo eran los contratos, cómo nos estaban robando, etcétera. E incluso habló de algo súper interesante, que es una posible cooperación entre la empresa estatal eléctrica de Canadá y la Comisión Federal de Electricidad para renovar las turbinas en las hidroeléctricas. Que me parece que de eso, bueno, se va a tener que seguir hablando, pero no solamente no fue un fracaso hablar de la reforma eléctrica o un riesgo para la relación entre los 3 países, sino que al contrario, parece que también de ahí salió
proyectos. Hasta con nuevos proyectos y posibilidades de cooperación. Sí, le dio la vuelta. Sí, increíble. No, y subrayó mucho esto de que ellos tienen una empresa estatal, ¿no? Y nosotros también. Entonces creo que pues sí, la oposición como siempre está quedando en ridículo una vez más. Pero pues eso ya no es tan raro. No, pues es que tuviste, o sea, vimos a Ciro, ¿no? Cómo el mismo Ciro se desvivía en halagos. Estaba casi llorando Ciro Gómez Leiva cuando estaba dando esa editorial al final de ese programa. Lo vi muy conmovido. Oye, pero el toque de rodilla del presidente Biden, cómo le agarra la mano a Andrés Manuel López Obrador, eso causó muchísimo. Estaban llorando, ¿no? Los de la oposición cuando vieron esas imágenes de pues esa fraternidad que se vio del presidente Biden con el presidente López Obrador. Digo, son imágenes, obviamente, ¿no? Estaban ante mucha cámara, ante la prensa internacional, pero al final son señas interesantes, ¿no? O sea, porque cuando vemos cómo estaba desairado Peña Nieto buscando salir en la foto con Obama y con el primer ministro de Canadá, estas imágenes son todo lo contrario. ¿Qué crees que haya despertado esto en la oposición? Pues yo creo que se queda dentro de la anécdota y el protocolo, pero como lo mencionas, pues como veníamos de un contraste muy fuerte con Peña Nieto, que se esforzaba por salir, que lo tomaran en cuenta y sí, que lo pues, le hicieran caso, pues se ve una diferencia muy, muy notable. Yo lo que vi, por ejemplo, fue como pues se quedaron tan sin armas o sin argumentos en el bloque opositor, que lo que terminaron criticando fue el uso del cubrebocas en un inicio de que, claro, allá se usa cubrebocas por irresponsable, y después salen los tres mandatarios sin cubrebocas, entonces ya tampoco eso les funcionaba. Es decir, cuando ves que las críticas se van en estas nimiedades, en estas cosas que realmente no son de fondo, pues te habla de cómo se fue acotando a la oposición. Y tan es así que tienes a personajes como Ciro Gómez Leiva hablando del gran estadista López Obrador, porque ya se quedaron sin argumentos. Entonces esto te habla pues de que fue un triunfo de López Obrador a nivel regional, a nivel Norteamérica, pero también un triunfo nacional, a nivel nacional. Cada vez están más acotados. Hoy veía a Ricardo Anaya diciendo que por fin su video. López Obrador ya se dio cuenta que había que tomar en cuenta a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, hasta el mismo Ricardo Anaya está concediéndole algunos puntos en este aspecto a López Obrador, lo cual te habla, o sea, para lo que hemos visto de que se critica cualquier cosa y a costa de lo que sea, pues de cómo fue una reunión muy redituable en todos los términos para el presidente López Obrador, y cómo le dio la vuelta a estos asuntos, ¿no? Porque las tensiones que se habían generado, por ejemplo, con las mineras canadienses, con las empresas privadas de energía tanto de Estados Unidos como de Canadá y de otras regiones, López Obrador, además de que les va a explicar sus razones y este asunto, como lo mencionó hoy en la mañana, le da la vuelta con este asunto de, en vez de pelearnos, vamos a cooperar y qué podemos hacer. Entonces también pone a los presidentes de los otros países en una posición más complicada. No es lo mismo irte encima con todo cuando no tienes ningún acuerdo o algún interés de por medio, que cuando te están ofreciendo una alternativa de, bueno, a lo mejor no vamos a castigar en algunos puntos a las empresas privadas que han abusado, por ejemplo, en el sector minero, pero a cambio podemos cooperar en el sector eléctrico para remodelar turbinas. Es decir, es bastante hábil López Obrador para hacer estos intercambios en el tablero, y que pues, la oposición está de brazos cruzados, o sea, no saben ahorita por dónde atacar el tema, y creo que también eso explica un poco pues, cómo se minimizó mucho en la prensa corporativa esta reunión trilateral. ¿Tú cómo viste, Vicente, a la oposición y a la prensa en general, que ya también se asume muchas veces como la oposición al presidente, ante este resultado, ante el discurso, ante el respaldo popular desde Estados Unidos? ¿Cómo ven esta parte que a mí me parece que sí le sorprende a Biden, y en su momento le sorprendió a Trump? Trump incluso lo dijo, que era un presidente muy querido por México, y sabíamos que a Trump le gustaban mucho los presidentes fuertes, ¿no? Y esa parte de decir, en su país tiene tanta legitimidad, tiene tanto apoyo, y también lo tiene con sus migrantes, con los migrantes aquí en Estados Unidos. ¿Cómo leíste tú la parte de la oposición después de pues dos éxitos consecutivos en Estados Unidos, ¿no? Totalmente reducida la oposición, porque no solamente es lo que ocurre en Washington o lo que ocurre en Nueva York. Hay que recordar que
días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había calificado como vil el embargo estadounidense en Cuba, que había atacado al gobierno de Estados Unidos, de Biden, por ayudar a financiar a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que no se nos olviden estas cosas. Sí. Esto que viene ocurriendo alrededor de esta cumbre y que termina con un López Obrador reconociendo a Joe Biden. Fíjate nada más, por eso yo le digo el provocador profesional número 1 de México al presidente Andrés Manuel López Obrador. Reconoce a Joe Biden diciendo: ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos ha expresado un compromiso tan claro y cierto para mejorar la situación de los migrantes. Pues de modo que conteste con un escupitajo Joe Biden. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador jalando los hilos como buen titiritero. La oposición se quedó con las ganas, la oposición se quedó con el no habla inglés, la oposición se quedó con la visión aldeana de Macuspana, la oposición se quedó con lo del Mesías tropical y se quedaron con espuma en la boca. Lo que me llama mucho la atención también es cómo medios corporativos no hayan hecho la cobertura a ras de suelo con la gente de a pie. Yo no sé si en medios tradicionales hayan dado el realce, la importancia a las cientos, si no es que miles de personas que cruzaron Estados Unidos, muchas de ellas, para ir a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí hay una historia. ¿Por qué? Porque entiendo ahora por qué en el INE de Lorenzo Córdoba no aceleran los procesos y los hacen menos complicados para que los mexicanos voten desde el extranjero. Si mis cálculos y mi olfato no me engaña, hay un gran respaldo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para la Cuarta Transformación en este Estados Unidos lleno de damnificados de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas de Gortari, solo por mencionar los últimos. Y por eso es que es tan importante analizar esta respuesta de la gente ante las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a México. Porque ese factor mexicano en Estados Unidos que puede tener influencia para la reforma migratoria en Estados Unidos es el mismo factor mexicano que podría tener una influencia en las elecciones del 2024. Guárdenla por ahí. Sí, sin duda. Y algo que me llama la atención de lo que decía Vicente Serrano sí es esta parte de los medios hegemónicos, el tratamiento de los medios hegemónicos, de no estar en las calles o de algunos decir fanáticos de López Obrador, ¿no? Como diciendo, pues es un grupito ahí fanático del presidente que va a recibirlo y hasta por $100, ¿no? Porque además ni siquiera fueron porque ellos quisieran, sino porque les ofrecieron $100, ¿no? Entonces, ¿cómo viste la cobertura de los medios hegemónicos? Que también es un factor importante. Bueno, cuando estaba diciendo Vicente que por qué no estaban los medios a ras de suelo, una de las razones, no es la única, pero una de las razones es que también cuando van a ras de suelo así les va. O sea, cuando estaban de primer lo corren y le piden ahí, más youtuberos, Sí, entonces, pero tampoco la tienen tan fácil, ¿no? Y por supuesto que no tienen ninguna ganas de cubrir eso. E incluso como que lo toman como si fueran dos cosas completamente disociadas, ¿no? O sea, por un lado va López Obrador, la agenda que tiene, digamos, de trabajo, y por otro lado, como una cosa meramente circunstancial, los miles de personas que se congregaron, ¿no?, en las plazas y en las calles cuando son parte de lo mismo, porque, y de hecho es parte de lo que tú estabas diciendo hace rato. Lo decía Manuel, esa presencia que tiene López Obrador y la seguridad que tiene para ir a poner los puntos en la agenda, también le viene por todo ese apoyo popular que tiene tanto en Estados Unidos como acá. O sea, no es gratis, pues, no es una cosa accesoria o meramente estética que qué bonito le gritan y le cantan el mariachi. O sea, es parte constitutiva de la legitimidad de un presidente que va y se para ahí como un representante popular, ¿no? Él va y a representar al pueblo de México. Que sería, me parece que los medios hegemónicos pues siguen obstinados con esta narrativa de que es un autoritario, ¿no? Esta semana va a haber no sé cuántos foros sobre la democracia en crisis y el autoritarismo que estamos viviendo,
porque el interés es presentarlo como presentaron a Chávez, como presentan a Maduro, ¿no? Como presidentes que no tienen respaldo popular, que son nada más autoritarios y que se imponen en sus propios pueblos a base del uso de los militares y de todo esto, ¿no? Entonces, esa narrativa es en la que están completamente enfrascados los medios hegemónicos. Por supuesto que no les interesa cubrir el apoyo popular que tiene en México y más allá de México, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con Vicente, que todo eso se puede traducir en votos y eso es algo que seguramente les preocupa. ¿Cómo ves, Manuel, esa parte del trabajo de los medios de menospreciar lo que el presidente está haciendo en el extranjero y lo que logra posicionar y los discursos que logra decir justamente en la cuna del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, del imperialismo, ¿no? Decírselos en sus propias narices, sentado nada más y nada menos, por un lado, en la cumbre con la ONU, pero de eso ya hablamos, y recientemente en estos días, nada más nada menos que en la Casa Blanca, en Washington, ¿no? Bueno, pues es que recordemos que los medios corporativos, pues al final de cuentas son empresas y funcionan acordes a los intereses de las cúpulas empresariales, que son un adversario natural de López Obrador. Entonces, en los medios corporativos, lo que hemos visto en los últimos 3 años, y en este caso no fue la excepción, es un intento a veces demasiado forzado, exagerado, de tratar de construir una narrativa que no se sostiene. Entonces, la manipulación mediática es muy sencilla. Para tú manipular las noticias, simplemente tienes que minimizar lo bueno y exagerar lo malo, si quieres atacar a un adversario, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en estos temas. Cuando ha brillado López Obrador en ciertos aspectos, se minimiza, se le denuestra en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando el discurso que pronunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las críticas que uno veía era... es que no salió en la portada del New York Times, no salió en el Washington Post, no salió en The Guardian, es decir, como si necesitara la estrellita en la frente de estos grandes medios anglosajones para destacar la actuación de un presidente mexicano, lo cual te habla de una mentalidad pues, sumamente colonialista, que se exacerba todo lo extranjero y se menosprecia todo lo mexicano, y paradójicamente pues esa es la cuestión. Como López Obrador no ha entrado a ese esquema, pues eso te explica en buena medida sus altos niveles de aprobación. O sea, la oposición no se ha dado cuenta que hay un grueso sector de la población que no entra dentro de este esquema elitista, que todo lo trata de pues exacerbar, todo lo que viene de fuera y se menosprecia lo mexicano, ¿no? Entonces creo que bajo estas coordenadas también por eso no les está funcionando la cobertura mediática. O sea, si tú comparas lo que aparece en los periódicos y lo que dicen los columnistas, ya habían inventado también por ahí o soltado la versión de que Biden iba a regañar a López Obrador por ciertos temas, pero ya unos grados preocupantes. O sea, porque aunque sean medios completamente volcados desde una perspectiva opositora, pues ya inventar cosas así con una mano en la cintura de manera tan abierta y descarada les juega en contra del poco prestigio que todavía les queda a esos grandes medios corporativos. Entonces incluso es absurdo porque hasta están jugando en contra de sus propios intereses. Y esa parte pues me parece que López Obrador lo que está haciendo es capitalizarlo a su favor. Y por eso lo que vemos en las encuestas frente a lo que vemos en las columnas y en las portadas de los diarios, pues es diametralmente distinto. ¿Tú quieres comentar algo más de este tema? Porque quiero preguntarte algo, Vicente, con respecto a cómo va justo la reforma migratoria y cómo pinta esta parte. Pero no sé si quieras dar un comentario más sobre eso, de los medios. Nada más que estos columnistas, estos comentaristas, estos medios se exhiben como ignorantes de la comunidad. No los cubren porque no los conocen, porque no conocen el fenómeno. Y no basta con decir yo tengo un pariente, un amigo que es migrante y que vive en Chicago o que vive en Los Ángeles. No, conocer verdaderamente la problemática de esta comunidad que envía los miles de millones de dólares en remesas. Yo también creo que ha servido para que la gente a ambos lados de la frontera se dé cuenta quién sabe y quién no sabe del tema. Nada más quería dejarlo ahí sobre la mesa. Claro. Y quiero hablar de la reforma, justamente. ¿Cómo se ven las cosas allá en Estados Unidos
con respecto a esta reforma que se busca que se pueda legalizar de alguna manera a 11 millones, ¿no?, de migrantes. ¿Tú cómo ves el debate? Veíamos efectivamente que el presidente Biden, que de alguna forma ha impulsado esta reforma, llega con una popularidad bastante baja. No sé si vieron el cartón del maestro Elio Flores en el Universal, fantástica, de la sombra de popularidad de cada uno de ellos, ¿no? La de Andrés no tenía fin y la de tanto de Canadá como Estados Unidos muy cortita. Esto puede truncar la posibilidad de que se apruebe esta reforma, pero ¿cómo ves estos dos bandos y este ambiente de esta propuesta de legalización? Va a ser difícil que se apruebe en el Senado, Jonathan, aunque ha sido también, hay que decirlo, una propuesta ya descafeinada. No ofrece un camino a la ciudadanía, no es una solución permanente, puede ser temporal, pero no permanente. Esa es la crítica que escucho acerca de esta iniciativa respaldada por el presidente Joe Biden. Va a ser muy difícil, pero aquí entrará el factor Andrés Manuel López Obrador, creo yo, acá en Estados Unidos. Si son lo suficientemente truchas, inteligentes, ambos partidos buscarán pelearse el voto mexicano-estadounidense al ver el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque en estas familias mixtas o en estas familias de ciudadanos que siguen viendo por aquellos que no tienen papeles, se votará en las próximas elecciones en Estados Unidos. Y está por verse si los demócratas o los republicanos hacen un intento por jalar precisamente este voto. Nada despreciable, hay que recordar que el 20% del voto hispano se fue para Donald Trump en las pasadas elecciones, a pesar de lo que significaba Donald Trump en el espectro racista, xenófobo, discriminador. Así que va a ser muy interesante. Lo veo complicado porque me ha tocado reportar en 20 y tantos años que tengo acá en Estados Unidos y en esta labor, las posibilidades, ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y la realidad es que la reforma migratoria no llega ni con toda la cafeína ni descafeinada, y creo que estamos ante una posibilidad, pero no la considero todavía definitiva. Algo que quiero también señalar, tanto han cambiado los tiempos políticos en Estados Unidos, que uno de los representantes, que es como un diputado acá, uno de los representantes que tomó como estandarte esta iniciativa, que puede darle permisos temporales a los trabajadores indocumentados, es Chuy García, con quien he tenido muchas diferencias por los cuestionamientos periodísticos, pero Jesús Chuy García nació en Durango, se vino a vivir a Estados Unidos y hoy es representante federal allá en el Congreso en Washington. Y ojalá que esa presencia de personajes como Chuy García ayuden a la concientización, a abrir los ojos. Un mexicano, un nacido en México, naturalizado estadounidense, está en la línea de fuego, en la primera línea, en búsqueda de esta reforma migratoria, con cafeína o sin cafeína, y eso está para el debate. Se nos está terminando el tiempo y yo quisiera que muy breve Violeta y Manuel me dieran sus conclusiones o algo que no haya yo preguntado que quieran anotar y que quieran decir. Bueno, yo nada más un detalle que añadiría sería que además de ver aquello de lo que sí se habló, también hay que ver aquello de lo que ya no se habló, ¿no? Porque ya cambió la perspectiva. Por ejemplo, cooperación militar, seguridad, estas conversaciones que casi siempre iban dirigidas a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y lo que México y Canadá tenían que hacer, bueno, sobre todo México tenía que hacer para garantizarle seguridad a ellos. Eso ya está completamente fuera, me parece, de la agenda, y no creo que regrese, porque creo que López Obrador, otra cosa que logró fue cambiar la perspectiva de cooperación hacia una cooperación por el desarrollo y no una cooperación militar. Y porque también ahí marcaron su distancia, ¿no? El tema de la demanda contra las empresas de armas ya empieza a rendir algunos frutos. Veíamos cómo empresas como Smith & Wesson van para abajo. Han reducido sus ganancias precisamente a raíz de la demanda, ¿no? Entonces te habla cómo se está jugando en varias bandas en esta relación bilateral. De repente
son ahí algunos empellones, de repente una sobadita. De repente el embajador quiere mover ahí las aguas, ¿no? Sí, también a eso iba una pregunta antes. Tú ves cómo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, de repente está ahí operando para generar ruido con lo de la reforma eléctrica, por ejemplo, y ahorita tras la reunión todo eran odas y todo estaba muy bien y demás, ¿no? Entonces esos son los estiras y aflojes que van a seguir existiendo, pero que llama la atención cómo se dieron antes y después de esta reunión, ¿no? Es lógico que la relación entre Estados Unidos y México va a ser siempre tensa, pero me parece que algo de lo que hemos visto en estos años de López Obrador es un cambio de paradigma y perspectiva de lo que México tiene que plantarse ante Estados Unidos. Y me parece que algo de lo que a mí en lo personal me gusta mucho es la dignidad con la que el presidente ha representado a México, pero también la franqueza, la honestidad de decir cuáles son los problemas que verdaderamente atañen a la región. Y por otro lado también decir, el problema de lo que está sucediendo en la frontera sur mexicana no es un problema de México, o no solo de México, es un problema que tiene que ver también con Estados Unidos y por supuesto que también con Canadá. Y creo que esa agenda que el presidente ha llevado hasta ante sus pares con una manera valiente y muy digna son de las cosas de los que nos debemos de sentir muy orgullosos todas y todos los mexicanos. Pues por mi parte ha sido todo. Le agradezco muchísimo a Vicente Serrano el que haya estado esta noche con nosotros. Vicente, te abrazo. Igualmente, Jonathan, un abrazo y un abrazo a todos los mexicanos en México y en Estados Unidos. Claro que sí. Violeta de casa, gracias como siempre estar aquí. Muchas gracias, Jonathan, y gracias a la audiencia. Y Manuel, qué bueno que también, bueno, vienes muy seguido, así que te agradezco que estés acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Nosotros nos vemos el jueves a las 10 de la noche por Capital 21, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez, que esté muy bien.